Muy bien, muy buenas noches. Gracias por conectarse a todos. Estamos transmitiendo desde nuestro hogar de Lima, Perú. En realidad, gracias a la iniciativa al Centro de Capacitación Jurídica y Asesoría Legal, al doctor Ángel Daniel Ortiz Anyosa de Piura, por darnos esta grandiosa oportunidad de disertar temas muy importantes del derecho penal. En este caso, nuestros temas es el mínima intervención del derecho penal, o última ratio, además el Estado de Derecho y también dentro del marco neoconstitucional. Creo que esos tres temas vamos a tratar de maximizar nuestro tiempo. Además vamos a agradecer sus preguntas, que lo realicen por interno y por tratar de absolverlas más adelante. Muchas gracias. Siendo así, no me he presentado. Soy Edgar Vargas Vargas, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Bueno, tengo especialidad en Derecho Penal y es para mí todo un honor a través de esta plataforma llegar a cada uno de ustedes y también aprender de cada uno de ustedes. Siendo así, vamos a tocar este tema muy importante que viene a ser el principio de mínima intervención o intervención mínima al derecho penal o última ratio. Para nosotros, básicamente la concepción del derecho penal debe ser subsidiaria, ¿no? O alternativa a los demás estamentos jurídicos que existe, a las demás clases de derecho o formas de resolver de conflictos, toda vez que el derecho penal es lesivo, dañino y casi es ¿no? Difícil volver a revertir sus efectos. Lo conocemos, los que litigamos, conocemos a los clientes, quienes incluso en este momento se encuentran recluidos. Para hablar de la intervención mínima del derecho penal o la mínima intervención del derecho penal, es necesario remontarnos a tiempos muy primitivos, donde nace el derecho penal, ¿no? La misma que a través de la historia evoluciona en marcadas etapas del derecho romano. Así en la Edad Media, por ejemplo, la evolución de las escuelas, distintas escuelas, en estos momentos previos a la concepción actual, por lo largo de la historia el ser humano ha reflexionado en la definición del derecho penal. El derecho penal entendimos que cada cultura ha tenido su forma de resolver los conflictos de naturaleza de desobediencia a una conducta normada dentro de su comunidad. Sin embargo, el derecho penal que conocemos, ¿no? Se ha hecho parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Y está constituido por disposiciones legales que asocian a delitos y a estados de peligrosidad criminal. Como supuesto de hecho, se interpone penas y medidas de seguridad también, ¿no? O algunas otras consecuencias jurídicas. Desde la visión material, podemos decir que el derecho penal, por ejemplo, es una parte del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección de bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Del individuo. Los bienes jurídicos vienen a ser el individuo y la sociedad, funcionando como un instrumento de control que persigue el objetivo de mantener la paz o el orden social. He escuchado opiniones de diversos colegas donde significa que el bien jurídico es inmaterial, no necesariamente sea inmaterial, ¿no? Son precisamente, además, como hemos señalado, bienes jurídicos, el individuo y la sociedad. El individuo como tal y la sociedad, sí podemos encontrar diversos delitos. Vamos a entrar cuando veamos delitos especial, en la parte especial de derecho penal, podemos verificar los tipos de delitos a las que hace mención como bienes jurídicos tutelados. Y entonces, ¿qué tiene que ver el derecho penal con la mínima intervención del derecho penal? Justamente viene a ser uno de los principios que verifica la gradualidad de la respuesta punitiva del Estado a través de un instrumento como es el derecho penal. Entonces, el principio de mínima intervención del derecho penal como última ratio tiene un doble significado. En primer lugar, implica que las sanciones penales se han de limitar al círculo
de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones, incluso de la tolerancia, de los ilícitos más leves. En segundo lugar, implica que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección. Eso es como hemos señalado al inicio. Además, la palabra última ratio es lo que más se nos viene a la mente cuando escuchamos derecho penal. Y eso básicamente porque ha sido tratamiento de muchos autores cuando se han realizado estudios, diversos estudios tanto de dogmática penal como derecho penal material, hacen referencia a la última ratio, ¿no? Viene a ser la última ratio, no es otra que también la intervención mínima, solo que la intervención mínima del derecho penal se estandariza como un estudio como principio. Y así, por ejemplo, se puede también decir precisamente, una de las particularidades del derecho penal moderno es su carácter prima ratio, por lo que resulta urgente buscar argumentos para precisar cuándo es necesario el derecho penal, en términos de eficiencia y racionalidad. Cuando hago cuando señalo la prima ratio, debemos encuadrarnos justamente en nuestro país. En nuestro país la prima ratio viene a ser uno de los preferidos por los gobiernos, preferidos por distintos legisladores, justamente a realizar o emitir leyes penales innecesarias muchas veces, como este último ley, por ejemplo, la ley de protección policial, por ejemplo, que no encontramos sentido, ¿no? Si bien hay discusiones diversas, pero vamos a ver en el momento de su aplicación, vamos a ver si causan problemas o no. Por ello, si bien no hay un nuevo tipo penal, pero sí hay tipos penales innecesarios, por ejemplo, que otras áreas del derecho pudieron haber resuelto, como por ejemplo, para nuestra concepción personal, el feminicidio, si bien no podría ser resuelto por otras áreas del derecho, sin embargo, ya estaba positivado a través de el tipo penal básico, ¿no? Como es homicidio. Y, por ejemplo, el acoso sexual, que para nosotros también viene a ser un delito, un tipo penal mediático, como un preacompañamiento a lo que podría ser una tentativa o feminicidio consumado. Es para supuestamente evitar que llegue a esa fase la conducta de las personas. El contexto, por ejemplo, histórico de la última ratio nos debe remontar al movimiento de la Ilustración del siglo XVIII, a través de la cual es cuando comienza a sentarse bases de un derecho penal de corte garantista. Hay que contextualizarnos cuando nos situamos en situaciones como esta, por ejemplo. La Ilustración es muy importante, ¿no? Viene a ser, se remonta a la Revolución Francesa del año 1789. Sin embargo, antes de la Revolución Francesa existieron autores dignos de resaltar, por ejemplo, como Cesare Beccaria, que ha tenido unos incansables argumentos para poder sostener de que el derecho penal de aquel entonces era lesivo, era arbitrario, ¿no? Y a tenor de ese tipo de pensamientos, a tenor de un sentimiento de cambio, es que al realizarse esta histórica etapa de nuestro planeta con la Revolución Francesa, cambia a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y es así que la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 8, deja claramente lo que hoy podemos tenerlo en cualquier texto legal. Y es: la ley debe establecer, ¿no?, otras penas que las estrictamente necesarias. O sea, aquí lo que ya nos está dando a entender en este artículo 8 de la Declaración de los Derechos Humanos
de Derechos Hombre y Ciudadano del año 1789, viene a ser prácticamente ya el principio de legalidad y la proporcionalidad, ¿no? Y cómo el Estado debe también garantizar el límite de su poder. Y es que, ¿y a qué se debía este artículo 8 de dicha declaración? Es que era que la necesidad de la pena y la racionalidad de esta se consideraban pilares esenciales para limitar la discrecionalidad con lo que en el antiguo régimen administraba la justicia. Asimismo, disposiciones como la recién citada constituyen la materialización del espíritu de la época. Pues las ideas expuestas por entre tantos Beccaria, por ejemplo, o Jean-Paul Marat, además de Bentham, transitaban en esa dirección, ¿no? Claro, no estábamos olvidando citar a otros autores muy interesantes también de la época. En ese mismo orden, son preferibles aquellas sanciones penales menos graves, si se alcanzan el mismo fin intimidatorio. Es decir, estamos frente a un principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas. Mayor bienestar a menor costo social. El derecho penal deberá intervenir solo cuando sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general. Eso es básicamente el mensaje de la intervención mínima del derecho penal, ¿no? Y nosotros, además de ello, a manera de redundar, por ejemplo, podemos decir, la última ratio, desde su concepción inicial, siempre ha mantenido como entendimiento de la expresión del principio de estricta necesidad. Debemos situarlo también dentro de un contexto democrático de derecho, o sea, dentro de un Estado democrático de derecho que viene a ser antagónico, por ejemplo, a estados despóticos, ¿no? En este caso, donde imperaría una dictadura, que sería muy difícil poderlas desarrollar. Y es que conociendo, por ejemplo, la actual estructura de nuestro modelo de Estado, nos permitirá precisar cuáles son los presupuestos para la fundamentación del derecho penal. A este respecto debe tenerse en consideración si lo que se pretende es legitimar el derecho penal a través de principios como la que se examina. La cuestión a resolver es que el Estado debe limitar su intervención punitiva. Dicho en otros términos, porque la legitimidad del derecho penal debe pasar por renunciar en algunos casos la pena o disminuir esta. ¿Y cómo se manifiesta este principio en nuestro ordenamiento jurídico? El derecho penal, desde un punto de vista subjetivo, es la facultad de castigar o imponer penas que correspondan exclusivamente, ojo, esta facultad solo corresponde exclusivamente al Estado. Se tiene el monopolio de la punición, es el Estado. Ahora bien, la facultad de castigar no puede tener carácter ilimitado, ya viéndolo desde la concepción histórico incluso. Sus límites se encuentran en una serie de garantías fundamentales que encierran en los llamados, por ejemplo, principios informadores del derecho penal, entre las cuales se distingue el principio de intervención mínima, el principio que mencionamos, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad y el principio de nobis in idem. Además de eso, estimados amigos, nosotros también podemos vincular otros principios interesantes y aplicables, conexos a la mínima intervención del derecho penal, tal como sería, por ejemplo, la fragmentariedad de última ratio, la proporcionalidad y el principio de insignificancia, por ejemplo, o la bagatela, como conocemos, ¿no? Siendo así, el principio de intervención mínima, ya resumiendo, o denominado también última ratio, tiene doble significado. En primer lugar, implica que las sanciones penales se han de limitar
al círculo del indispensable, en beneficio de otras sanciones, incluso de la tolerancia de los ilícitos más leves. Es decir, el derecho penal, una vez admitida su necesariedad, no ha de sancionar todas las conductas lesivas a los bienes jurídicos que previamente se han considerado dignos de protección, sino únicamente a modalidades de ataques más peligrosos para ellos. Eso es muy importante, considerando, por ejemplo, a manera de ejemplo, ¿no? Como el bien jurídico, el patrimonio es un bien jurídico protegido, digno de protección penal, pero no todos los ataques al mismo, por ejemplo, sino los más peligrosos, harán necesaria la intervención del derecho penal de un Estado. De un Estado que presupone tener una democracia, tener un Estado democrático, social, constitucional de derecho. Así, por ejemplo, el impago de una deuda no puede ser catalogado como delito, como punible. También conocemos el principio de no ser perseguido por deudas. O, sin embargo, si revertimos esta idea, por ejemplo, de persecución, en cambio, si existe una ruptura de ello y el arrebatamiento, por ejemplo, de un patrimonio de una persona de manera violenta, sí pasaría a un terreno eminentemente penal. Y es así, en principio, este principio, por ejemplo, tiene como principales manifestaciones la discriminalización de conductas tipificadas cuya significancia social haya cambiado con el paso del tiempo. Bien la Constitución, la sustitución de las penas tradicionales por otras penas menos perjudiciales para el condenado, por ejemplo, más acorde con finalidades que la Constitución atribuye a aquellos. Además, en segundo lugar, la intervención mínima del derecho penal correspondería al convencimiento del legislador que la pena es un mal irreversible, como he señalado al principio, y una solución imperfecta que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección. Por tanto, el recurso al derecho penal de ser la última ratio, a lo que el mismo es lo mismo, el último recurso a utilizar a falta de otros medios lesivos. Considera el legislador que cuando el derecho penal intervenga, ha de ser para la protección de aquellos intereses mayoritarios y necesarios para el funcionamiento del Estado. Su naturaleza de la intervención, la mínima intervención del derecho penal, viene a ser una excesiva intervención del derecho penal en la vida social, la misma que comportaría una reducción de la libertad individual que podría ser compatible con la idea básica de una sociedad ¿no? basada en la libertad. Por esta razón, la política criminal, por ejemplo, moderna, postula que el derecho penal debe ser la última ratio de la política social. La última ratio de la política social. En principio responde a una doble naturaleza también. Por un lado, no penalizar comportamientos que son solamente relevantes para la moral ni afectan bienes jurídicos. Y por otro, el límite de la función judicial en la aplicación de las penas. Esa doble naturaleza es muy interesante, ya que en principio viene a ser la gradualidad o la intensidad del derecho penal de ciertos comportamientos. Y por otro lado, serviría la mínima intervención del derecho penal o la última ratio como la función judicial en la aplicación de las penas, específicamente en la proporcionalidad. Es así, amigos, que por ejemplo en España ¿no? Ya se tiene esta posición claro y definido, ¿no? El artículo 5.1 de la ley
orgánica del Poder Judicial lo señala, ¿no? El juez solo puede aplicar las penas establecidas en la ley y solo por hechos previstos en esta. Únicamente autores que hayan obrado, dice, culpablemente y solo una vez por cada delito, ¿no? La definición del contenido de estos principios pertenece, por ejemplo, ¿no? al Tribunal Constitucional en este caso. ¿Por qué hago referencia a esto? Y a manera de resumen podemos concluir. Bueno, hago esta reflexión del Tribunal Español debido a que en nuestro país también existe la observancia, por ejemplo, si bien la mínima intervención del derecho penal o la última ratio no está positivado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo podemos encontrarlo en otros principios, ¿no? Y es así, voy a recurrir a nuestro catálogo punitivo en el título preliminar, inciso cuarto, por ejemplo, el principio de lesividad, la lesividad, por ejemplo, la pena necesariamente precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Y además lo encontramos en el artículo 7º, 8 de la título preliminar del Código Penal también, ¿no? La proporcionalidad de las sanciones. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Por el hecho. Hay hechos que ni siquiera habría que revisar su proporcionalidad, porque serían de insignificancia o de la bagatela, por ejemplo. Y así podemos recoger en nuestro catálogo punitivo y podemos también invocar en nuestros alegatos dicho principio cuando se tratase y estemos dentro del caso concreto. Y así podemos resumirlo en 5 puntos todo lo esgrimido. Por ejemplo, la mínima intervención del derecho penal o última ratio tendría las siguientes características: que las sanciones penales se han de limitar a los ilícitos más graves. El respeto a este principio también nos haría señalar, se recurrirá al derecho penal cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección. Además, este mismo principio nos podría también respaldar en señalar que no se penalizan comportamientos que son solamente relevantes para la moral, que no afectan a bienes jurídicos. Y podemos concluir que este principio supone un límite de la función judicial en la aplicación de penas y sanciones. En nuestro país, como he señalado, no ha sido ajeno a la observancia de este principio, toda vez que nos desarrollamos dentro de un Estado social democrático y constitucional de derecho. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 3004-2012, Cajamarca, recoge y señala taxativamente, dice: en la aplicación del principio de mínima intervención del ejercicio del ius puniendi, debe operar cuando las demás alternativas de control hayan fallado. Es decir, que carece de sentido la intervención del derecho penal cuando existe posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos que permiten la solución del conflicto, o lo más satisfactoriamente posible, tanto para el imputado como para la sociedad. Este recurso de nulidad, que se emite el 13 de febrero de 2014, es claro, y el fundamento destacado número 4, por ejemplo, señala: en esta línea argumentativa se tiene que el derecho penal está enmarcado en el principio de mínima intervención. Revisen dicha ejecutoria, que les va a servir bastante, es una de las mejores ejecutorias en este tipo de temas. Asimismo, podemos señalar que, pasando, espero que haya quedado claro ese tema, y vamos a tocar el segundo punto que es parte de nuestra ponencia, el Estado de Derecho. Claro, nuestra ponencia principal está ligado a los temas que vamos a describir. El Estado de Derecho viene a ser una manifestación de las garantías que tiene el ciudadano frente al Estado, y el Estado también hacia los ciudadanos, ¿no? Un Estado de Derecho, por ejemplo, es regido por determinadas leyes
y organizaciones basado en la Constitución, siendo la guía de las autoridades en el ámbito jurídico. Todos los ciudadanos, bajo este Estado, cumplen las normas que exige la Constitución, estando estas presentadas de forma escrita. Eso es un Estado de Derecho. En contraposición a lo que sucede en la mayoría de las dictaduras, por ejemplo, y acabamos de mencionarlas, ¿no? En las cuales la persona a cargo hace lo que parece sin reglas, ni normas que rijan sus acciones. En un Estado de Derecho se fijan reglas que organizan a los ciudadanos, otorgando igualdad de derechos entre ellos. Estas normas jurídicas se establecen de forma escrita en la Constitución y son dadas a conocer públicamente y fueron previamente votadas, aprobadas por los representantes de la sociedad. Eso es la base de un Estado de Derecho, en donde que dentro de ese marco se van a desarrollar ciertas formalidades jurídicas. No existirá temor ni por el ciudadano ante los excesos del Estado. ¿Por qué? Porque estará enmarcado dentro de un Estado de Derecho remarcado como garantía. Y la garantía, como he señalado anteriormente, basados en el respaldo de una Constitución escrita. ¿Y cuál es la necesidad de un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho surge cuando las acciones de los ciudadanos y del Estado se basan en las reglas y las leyes preestablecidas. Es entonces cuando el poder que posee el Estado queda bajo las normas jurídicas ya establecidas que deben cumplir para tener organización de una sociedad, utilizando, por ejemplo, al poder de la Constitución y mediante los distintos órganos de gobierno se logra establecer entre los ciudadanos un orden absoluto de respeto entre ellos. Eso es la base del Estado de Derecho. Y esa es la base en donde se realizan ciertas manifestaciones de libertad amparados en un Estado de Derecho. ¿Y cómo surge el Estado de Derecho? Remontándonos un poquito. El Estado de Derecho surge sacado del libro alemán, que en español la traducción es la ciencia política alemana en conformidad con los principios a los Estados de Derecho. Fue lo primero que hizo uso término de Estado de Derecho, más allá de que muchos escritores alemanes afirman que el término fue utilizado por primera vez por Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant. Dentro de esto, dentro de todo esta charla de Estado de Derecho, y al invocar a Immanuel Kant, que es un filósofo alemán de la Ilustración, en donde investiga la estructura misma de la razón, podemos decir, por ejemplo, que el Estado de Derecho nació como contestación a la forma de un Estado absolutista, y el cual se caracterizaba por reprimir al ciudadano derecho a la libertad. Concretar todo este poder y mala organización y falta de responsabilidad de los tribunales, por ejemplo, del mismo Estado. El Estado de Derecho, por ejemplo, hace referencia a una constitución jurídica moderna. Esa es la base del Estado de Derecho en la que el mismo Estado peruano descansa. Realiza las bases jurídicas con respecto a un Estado enmarcado, a una garantía totalmente legal. Por ejemplo, Norberto Bobbio, quien viene a ser maestro de Luigi Ferraioli, establece que el lenguaje político, ¿no?, se entiende por legalidad, un atributo y un requisito del poder por el cual se dice que un poder es legal o actúa legalmente, cuando se ejerce en el ámbito de acuerdo con las leyes establecidas o de algún modo aceptadas.
Los italianos han tenido mucho que ver también en este, por ejemplo, vamos a tocar el tema del neoconstitucionalismo contemporáneo, y sí han tenido mucho que ver. Además dice, por ejemplo, Norberto Bobbio, se puede sentenciar que la importancia del principio de legalidad radica en el hecho de que asegura los valores fundamentales en cuya realización consiste la función del derecho. La certeza, la igualdad. Certeza porque la producción del derecho son mediante leyes, o sea, a través de normas generales y abstractas. Permite prever las consecuencias de las propias acciones. Es decir, salva de la inseguridad del orden arbitrario. Igualdad porque la aplicación del derecho de acuerdo con la ley garantiza el tratamiento igual a todos los que pertenecen a la categoría establecida por la ley y nos avala del peligro del tratamiento preferencial, ojo, del sobrepoder y odioso de tal o cual individuo o de tal cual grupo, como resultaría el caso concreto. Vamos a pasar al siguiente tema que nos ha tocado darle marco a nuestro tema principal, a la mínima intervención del derecho penal, y viene a ser en este caso el neoconstitucionalismo. Muchos se han preguntado el neoconstitucionalismo. Vivimos en un estado constitucional de derecho. ¿Y el neoconstitucionalismo qué es? ¿A qué paradigma se ajusta? ¿Quiénes son sus representantes? ¿Cómo puedo apreciar o identificar el neoconstitucionalismo dentro de mi sistema jurídico? A ello vamos a hacer unas breves reflexiones. Por ejemplo, una de las rúbricas más frecuentes utilizadas en el discurso jurídico contemporáneo de habla hispana e italiana es la palabra de neoconstitucionalismo. Concepto que ha dado, por ejemplo, un contexto cultural, institucional. Se ha incubado, no tiene equivalente ni sinónimos en los sistemas anglosajones, por ejemplo, también, ¿no? Y así muchas veces se atribuye una suerte de confusión. Numerosos autores hablan de un neoconstitucionalismo en lugar de un neoconstitucionalismo en singular. Pluralizan y no se enfocan en un solo neoconstitucionalismo. ¿Y qué viene a ser el neoconstitucionalismo? Porque esa es la forma que tendremos que conocerlo, como un contexto neoconstitucionalismo, no como neoconstitucionalismos. Y los procesos el neoconstitucionalismo y los procesos, por ejemplo, de internalización del derecho constitucional. El concepto comenzó el año 1995 por parte de algunos teóricos del derecho de la Universidad de Génova, en Italia, fundamentalmente Susana Pozzolo, Mauro Barberis y Paolo Comaducci. Pozzolo, por ejemplo, impartió una conferencia en el 18º Congreso celebrado en Buenos Aires, ¿no? El año 97, en cuya versión castellana publica en la revista Doxa se puede referir al cuño del concepto. El objeto era designar la instauración de una serie de posiciones teóricas definidas por algunos autores que representan una manera afín de aproximarse al derecho. En su génesis se encuentra una necesidad por especificar las posturas positivas centrales de la filosofía del derecho contemporáneo, que presentan identidades y diferencias teóricas, no solo para describirlas, sino también para objetarlas. De aquí deriva la diversidad misma de las posiciones, que se recogen bajo la fenomenología de neoconstitucional. Pozzolo, por ejemplo, hizo referencia a un movimiento teórico que comparte alguna tesis sobre la concepción, interpretación y aplicación del derecho y sobre los problemas que traen aparejadas dichas actividades. La interpretación constitucional, por ejemplo, contiene una serie de especificidades de las que distinguen de la interpretación de otros textos normativos, y la cual asimismo está relacionada en una forma particular de configurar la Constitución.
vamos a ir poco a poco desmembrando esta idea de neoconstitucionalismo. Pedro Salazar, por ejemplo, Ugarte, en una reconstrucción del garantismo y un enfoque crítico del neoconstitucionalismo, para mostrar sus diferencias, reconoce en efecto una de las aproximaciones teóricas más acreditadas del derecho constitucional contemporáneo en el ámbito ítalo-iberoamericano. Es precisamente el neoconstitucionalismo. El uso vertiginoso de este concepto en la terminología filosófica y constitucional, que en dicho ámbito implicó que se ha extendido su capacidad denotativa, reduciendo sus potencialidades connotativas. Dice, conviene por tanto procurar una mayor claridad analítica a partir de una caracterización que permita mostrar qué objetivo condujo al acuño del concepto y qué objeto identifica. Se contribuye además así a validar la propia discusión neoconstitucional iberoamericana. Además de ello, el neoconstitucionalismo representa como modelo el final de un largo camino hacia un gobierno de derecho en lugar del gobierno de poder. Es decir, el fin del enfrentamiento entre el derecho del Estado y el Estado de Derecho. Eso es básicamente el neoconstitucionalismo. Desde el canon transnacional que se ha formado, el neoconstitucionalismo puede considerar descriptivamente desde los rasgos más relevantes del Estado constitucional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente a esto voy a referirme con un ejemplo, desde dónde vienen los puntos iniciales para tomar como base a la idea del neoconstitucionalismo, y específicamente voy a referirme al caso al fallo Lutz de Hamburgo del año 1958. ¿Y qué sucede en la sentencia de Lutz el 15 de enero de 1958? Posguerra. Viene a ser que en Hamburgo se había apreciado que el ejercicio de la libertad de expresión por parte del señor Heinrich Lutz, presidente del Club de Prensa de Hamburgo, constituía, señala esto, una invitación al boicot contraria a las buenas costumbres, de manera que lo había condenado a abstenerse de solicitar a los dueños de los teatros alemanes y distribuidores de películas que no incluyan dentro de su programación una película de Unsterblinds Gleibatz, producida y distribuida en el territorio alemán por las demandantes. Abstenerse de incitar al público alemán a no ver esa película. O sea, había una serie de mandatos en las cuales se estaban restringiendo ciertos derechos fundamentales, como es la libertad de expresión. Sin embargo, el señor Heinrich Lutz recurre a un amparo del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el cual consideró que el tribunal estatal había ignorado en la valoración de la conducta del recurrente el especial significado que se le atribuye al derecho a la libertad de expresión. También allí donde ésta entra en conflicto con los intereses del derecho civil, pero omitía los criterios basados en los derechos fundamentales. Y así, esta decisión judicial viola derechos fundamentales del recurrente, dice, contemplados en el artículo 5, párrafo 1, frase 1 de la ley fundamental. Como tal, esta sentencia de Heinrich Lutz marca un precedente muy importante, y a partir de dicha sentencia es que se tiene una concepción primigenia de la aplicación de la constitucionalidad o el no constitucionalismo dentro de en lo que correspondería, ¿no?, en todo el derecho occidental, en este caso dentro del derecho que nos implica del civil law, como un nuevo paradigma en su aplicación posterior hasta la fecha. Y dentro de esas tesis medulares de la característica del neoconstitucionalismo, hemos tomado referencia, que son muchas,
es muchas, y una de ellas, por ejemplo, o unas de ellas, que se reconoce actualmente un tipo de Estado y un modelo de organización jurídico-político, con alto contenido ideológico en la medida en que se adopta el modelo axiológico de constitución y el modelo ideológico del Estado social o constitucional y derecho. O sea, existe un consenso. Y como novedad, otro punto sobre esto, se cuenta que las constituciones contemporáneas contienen un catálogo de derechos que no solo está integrado por los clásicos de libertad, sino también por derechos sociales. Y dice que el derecho de la Constitución es sustantivo, por lo cual hay una gran injerencia de la constitucionalidad a la normatividad. Y eso es un cambio, un recambio, es algo novedoso, en donde que a partir de allí se tiene que tener una especial observancia a la Constitución, no como un aspecto declarativo que pretendió darse a la Constitución, sino como vinculativo en aspectos sociales, social de derecho. Los puntos más interesantes sobre estos paradigmas, por ejemplo, me interesa en el punto 37, dice la transformaciones en la forma de concebir el derecho, la Constitución, los derechos subjetivos y su interpretación, así como la jurisprudencia, a la que procura responder el neoconstitucionalismo. Tiene que ver también con lo que hasta ahora inédita posibilidad de que haya normas formalmente válidas. Desde Kelsen, por sus sustancialmente inválidas, desde Working, es decir, el concepto de constitución entendido desde una concepción lógico-jurídico, no admite la invalidación de normas en estos casos concretos. Además, uno de otros puntos sobre este tema, después del caso Lut, dice, es democrática la revisión judicial de constitucionalidad de las leyes y las normas a la Constitución, porque contemporáneamente democracia no solo significa mayoría, es decir, fue superada por su propia historia de mera idea de gobierno del pueblo, sino también respeto a los derechos minoritarios. Así, amigos, otra de las ideas muy positivas sobre el neoconstitucionalismo es, por ejemplo, en el contexto más general de la ponderación. El principio de proporcionalidad es un examen para controlar las restricciones de derechos fundamentales, que descalifica las intervenciones que suponen un sacrificio inútil, innecesario o desproporcionado a los mismos. Controla la actividad de los poderes públicos que inciden en la órbita de tales derechos, particularmente la que lleva a cabo el legislador en ejercicio de las competencias de la Constitución. Le otorga para concretar los derechos. Las constituciones recientes de los países de la región reflejan un descontento con la situación actual de sus respectivas sociedades. Y es allí que las nuevas constituciones comportan una nueva perspectiva sobre la nacionalidad. El neoconstitucionalismo, estimados amigos, en nuestro país, en el sistema jurídico peruano, se ha orientado o rige el neoconstitucionalismo de la práctica constitucional, específicamente dentro de la práctica, la jurisprudencia constitucional se puede reflejar en la jurisprudencia constitucional expedida por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Por ejemplo, en nuestro país también se recibe esta concepción del neoconstitucionalismo remontándose, por ejemplo, a Hans Kelsen, a Hart, a Norberto Bobbio, entre también la crítica de Working, entre otros, ¿no? El derecho jurídico peruano entiende y pone dentro de su catálogo de observancia al neoconstitucionalismo. Vivimos dentro de un neoconstitucionalismo y lo aplicamos todos los días.
Las proyecciones del neoconstitucionalismo en el Perú, por ejemplo, los sistemas jurídicos de los siglos XX y XXI, el neoconstitucionalismo es un nuevo paradigma para el derecho, que puede entenderse ya como una ideología jurídica a finales del siglo XX y entra al siglo XXI, ¿no? Como una verdadera teoría para el derecho, pero no solo para la teoría, sino para la práctica, que está llamada a cumplir el derecho en las sociedades contemporáneas peruanas. Sin duda la evolución teórica y práctica más importante que está revalorando su concepción es la ley del derecho, con una construcción de acuerdo con vinculaciones desde el derecho, pero no son elaboraciones de código leyes, sino más bien de acuerdo y de sentencias de los tribunales, que construyen un derecho sobre la base de los textos de estos acuerdos y la integración de diversos sistemas jurídicos. He considerado por ejemplo, he considerado poner como ejemplo a la sentencia 01413-2017, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, Lima, por la persona de Juan Fernando Ruela Noa. Dicha persona realiza una demanda de amparo, recurso de agravio constitucional por don Fernando Ruelas Noa contra la resolución a Fojas 252 de fecha 19 de octubre del 2016, ¿no? Expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda en autos. Los antecedentes: demanda con fecha 4 de mayo de 2016. Don Juan Fernando Ruela Noa interpuso demanda de amparo contra la Junta de Propietarios del edificio Antonio Miro Quesada, sitio en avenida Antonio Miro Quesada, 702-704, Girón Francisco Graña, 61. ¿Qué ha pasado en esta situación? A fin de que se ordene la inaplicación del reglamento interno del citado edificio en el extremo que regula la tenencia de mascotas, es decir, el inciso 8, artículo 35 del mencionado reglamento del condominio, llega a ser propietario de un departamento ubicado en el piso 16 del citado predio desde diciembre de 2012, época en la cual el reglamento interno no prohibía, ¿no?, la cría de mascotas. Añade además que con fecha 3 de julio de 2015 se inscribió en registros públicos una modificación del reglamento interno, en lo cual se incluye la prohibición de tenencia de mascotas, con excepción de aquellas que ya estuvieran en el edificio de la modificación de reglamento, antes de la modificación del reglamento, a quienes se le permite permanecer hasta su deceso, prohibiéndoles a los propietarios o inquilinos adquirir una con posterioridad. Asimismo, en esta modificación se prohíbe el uso del ascensor a propietarios acompañados de sus mascotas, las cuales deben subir o bajar por las escaleras de servicio de edificio, bajo apercibimiento de aplicarse una multa al propietario o inquilino que transgreda la prohibición. El análisis del caso concreto fue, en principio, debe recordarse, dice, el Estado social, democrático, dice el Tribunal Constitucional, y de derecho, implica que los derechos fundamentales adquieren plena eficacia vertical frente a los poderes del Estado y horizontal frente a los particulares. Ello excluye la posibilidad de que existan actos de los poderes públicos y privados que estén desvinculados de la eficacia jurídica de los derechos fundamentales, toda vez que estos no solo son derechos subjetivos de las personas, sino también instituciones objetivas que concretizan determinados valores constitucionales, como es justicia, igualdad, pluralismo, democracia, entre otros, recogida ya sea de manera tácita o expresa en nuestro ordenamiento constitucional. Este punto ha sido el análisis más relevante que particularmente he recogido a manera de ejemplo, y donde habrán podido denotar, y ha habido ciertas críticas sobre esta sentencia, en donde se habrían dicho muchas cosas, entre tantas, y entre los que más se ha podido
puntualizar ha sido que el Estado, el Tribunal Constitucional estaría ya resolviendo temas sociales, ¿no? Lo que sucede, estimados amigos, es que el neoconstitucionalismo justamente es esto. Estamos entrando a un nuevo paradigma en donde la Constitución ya no solo es medio declarativo, sino se involucra a la sociedad a resolver casos incluso específicos en donde la espiritualidad también tiene que ver. Y es como menciona justamente, es tanto la justicia, igualdad, pluralismo, democracia, no son más que principios que han servido como plataforma para la constitucionalización del derecho o el neoconstitucionalismo contemporáneo que aplican las naciones. Esa ha sido nuestra ponencia, estimados amigos, agradeciendo su gentil atención y también pidiéndoles disculpas por algunos momentos quizá de dificultad por la plataforma que no es del 100% nuestro agrado. Estamos en nuestra oficina de casa tratando de cumplir el alimento social, como he dicho al principio. Queremos agradecer nuevamente su atención. Las preguntas pueden formularnos debajo o por inbox. No también sin antes decirle que estamos en un momento muy triste, tanto para el país como para el mundo. Aquí no hay culpables, culpables somos todos que vulneramos las normas de aislamiento social. Culpable es el COVID-19. ¿Quién lo habrá inventado o habrá parecido natural o artificial? Como quiera, mata. Y no hay que ser el número o la cifra de esta grave enfermedad. Agradeciendo nuevamente su gentil atención, les agradece y les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias.